¿Por qué le dicen el oso Aguirre? No sé, usted tendrá que saber por qué. Por lo grande. También tengo sobrenombre de chiquito, Chiquito, paisano, claro, que eso, pero bueno, chiquito. ahora últimamente todo. Para las chicas, el osito. El osito. Jorge Aguirre. Jorge Aguirre, sí. Bueno, vinimos hasta acá, hasta las dunas, porque ¿usted es el que puso todos estos árboles? Sí, es decir, con un grupo de gente, maravillosa gente que me tocó manejar, esa gente trabajaba más cuando yo no estaba que cuando estaba. Vamos, ¿con cuántas topadoras lo hicieron? Porque Y- hay que, a ver, una cosa muy clara. Esto era todo médano. Sí, e inclusive en un sector de las ballenas, a una cuadra para adentro en Santa Fe, había un ojo de agua que tendría más de media hectárea, que tenía casi 1 metro de agua. Así que con eso le doy, y sobre eso había un médano blanco. ¿Y que lo taparon eso? Sí, había un médano blanco en ese sector que tenía 27 metros, esto lo digo por lo que decía el arquitecto y el ingeniero que tomaba las medidas, que tenía 27 metros sobre el nivel del mar. Por arriba del nivel de mar, 27 metros estaba Sí, el médano. y con eso se usó para tapar todo eso. Pavada de médano. Y sí, como donde está ahora el club de los 10 de Monte, ¿no? El Eslora. Ah, claro. Ahí claro. también ese era un sector altísimo, también se usó esa arena para poder tapar esas ¿Y cosas. cómo fue la tarea? Porque si esto era todo médano, primero que hubo que marcar las calles o primero hubo que fijar los médanos con plantaciones. No. Primero se hizo el movimiento de suelo, teníamos un topógrafo que automáticamente iba manejando todo ese sector, ya tenía definidas las calles, digamos, en cada esquina había una estaca marcando, por ejemplo, esta calle, pero era para saber dónde estaba la esquina y la línea de la calle, Claro. y sobre eso se trabajaba. ¿Y ahí empezaron a poner los pinos? No, nosotros, es decir, una vez que empezaba todo el movimiento de suelo y se terminaba el nivel que pedía el topógrafo, se fijaba. Eso lo trajo un señor de Necochea, don Ramón Iturriós, un adelantado para esa época, porque inclusive los pinos son toda raíz desnuda. ¿Qué significa eso? Vienen como si fuera un rabanito o una zanahoria, es decir, sin tacho ni nada. Nada. Lo pone y listo. Y claro, y entonces le preguntábamos por qué nosotros, don Ramón Iturriós, fue uno de los que también trajo la fijación con fardo, porque la fijación se hizo con fardo de pasto. ¿La fijación del médano? Sí, una vez que... ¿Para que empezaran para que no volara. ¿Para que empezaran a salir la gramilla? No, se tapaba directamente y en ese momento se le hacía algo más rápido. El centeno con festuca, con raigras, con algún trébol también para que se cubra. Después sí, inclusive hasta sorgo se sembró en la primavera para poder que no se volara. Pero el trabajo, digamos, básico era fijar con fardos. Y después, fardo de pasto que comen las vacas? Sí, exactamente. Porque, ¿qué pasa? ¿Y el agua? Bueno, el agua vino posterior, porque primero hicimos todo ese proceso de la ballena 4 hectáreas para acá adentro. Digamos, estamos sobre el pejerrey. Sí. 4 cuadras para acá adentro se hizo esa etapa primera, que fueron en 6 o 8 meses de trabajo. Después, en la era fijar el médano, marcar las calles y plantar los pinos. Sí, sin entoscar ni nada. Las calles quedaban marcadas, pero en arena. Claro. Después, en la primavera, eso se hizo en todo el invierno, a partir de... ¿De qué año estamos hablando, Jorge? 72. 1972, sí, casi 50 años. Sí. Y después, en la primavera, se trajo un equipo de riego, porque fue un año muy seco, y se tiraba a volar algunas partes, pero íbamos con otro fardo, lo íbamos tapando y sembrando. Ahí fue cuando se puso sorgo, porque era primavera, y se hizo un riego por aspersión, que eso se hacía de noche, digamos desde las 6, 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana todos los días. Sí, y teníamos la cañería central, por ejemplo, hasta el mar, que tenía 400 metros para cada lado, y en una semana recorríamos del mar hasta el fondo del terreno, dándole 20 milímetros de agua a todo el sector. Así se mantuvo. Y ahí se logró la fijación. Vieron los pinos después. ¿Y después vienen los pinos? Claro, después vienen los pinos. Y una pregunta, ¿cuánto tardaron en plantar todos estos pinos?
Y después le quiero preguntar otra cosa, pero eso ya en el terreno personal. ¿Cuánto Sí. tardaron en hacer Eso, todas estas plantaciones? bueno, eso fueron por etapas. La primera etapa fue, como le digo, desde de las ballenas, 4 cuadras, para acá. Tardamos más o menos 6, 8 meses en hacer todo el trabajo. Después vino el mantenimiento, todo el verano mantenimiento. Y así, después se hizo la otra etapa, esas 2 cuadras que están hasta Soldani. Y después esta última etapa, donde estamos ahora, que vive usted, hasta esa calle, ya ahí no usamos, porque eso ya teníamos más tiempo. Así que la empresa compró una topadora y ya la hacíamos entre nosotros. Acá tardamos como 2 o 3 años en hacer esto. En hacer esta Claro, parte. en esta parte sí. ¿Y qué siente cuando ve todo esto? Y es Orgullo. un poco difícil explicar porque, qué sé yo vengo acá y es una emoción muy grande. Me imagino. Es claro. Y qué sé yo, lo que puede ver que lo disfruta la gente. Ah, ¿Eh? sí. Porque aparte, vuelvo a decir, usted cuando vino acá, cuando empezáramos las 5 topadores, qué sé yo, esto era médano. Sí, comíamos, ahí en Incamar había un señor González que era el encargado, teníamos que comer ahí porque si no comíamos arena, que acá Claro, eso era se imposible. volaba todo. Ese médano blanco que usted tiene ahí, Sí, eso era así todo Sí, me igual. imagino. Así que cualquier brisa que teníamos era arena que Estaban continuamente. en el desierto. Claro, aparte al movimiento de suelo automáticamente que la máquina hacía 1 o 2 manzanas, eso era arena viva, donde había viento era imposible estar. Así que bueno, pero bueno, todo se... ¿Abraza los árboles? No, ya no, ¿Ya ya no. Antes sí, Sí, los sí. veía crecer y los abrazaba. Y los pusimos de 40 centímetros. ¿Todos tenían 40 Sí, centímetros? todos. ¿Todos pinos? Y no, hay, Ahí por está, ejemplo, la planta que fue la pionera fue la acacia trinervi, que esa en 1 o 2 años ya era un arbolito. El pino ya se puso un poco como que iba a quedar, digamos, porque la acacia casi ha desaparecido, porque es una planta que dura 10, 12 años y ya hay que reponerla. Perdón mi ignorancia, es la que da la flor amarilla Esa, en primavera, sí, es hermosa. sí, pero de muy Yo poco. tenía en el patio, pero se cae. Sí, claro, pero es por eso. Pero Además es invasiva, sí, pero es muy rápida. es muy rápida de crecimiento. Claro, en cambio esto tarda a lo mejor 20 años, 30 años. Sí, pero mire ahora, Y sí, ¿eh? todo. Esto, yo puedo decir, todo esto lo plantó usted. Sí, pues tranquilamente, con un grupo de gente maravillosa. No es que la planté solo. Yo tenía un grupo de 8 o 10 muchachos que la verdad... ¿Y quién decidió, cómo se decidió que el árbol era el pino? Primero la acacia de crecimiento rápido, después para darle esta fisonomía al barrio había que poner pino. El primero que trajo esa idea fue don Ramón Iturriós. ¿Este hombre de Necochea? Sí, él ya hacía muchos años que se dedicaba a este tipo de trabajos. Así que él es el que trajo la técnica para poder lograr esto. Muy sencilla la técnica, poner el árbol y ponerle agua, ¿cómo era? No, iba sin riego. Después se hizo el riego en primavera, pero era toda raíz desnuda y no se usaba agua para regar. Después en las primaveras muy secas sí usábamos agua, eso sí. Teníamos es un árbol muy noble entonces el pino. El pino sí, una vez que se logra, es raro que se seque, es muy raro, muy raro. Y la acacia lo mismo, la acacia si ya brotó, un brote que tenga, logramos hasta el 95% de efectividad en la plantación. ¿Cuántos árboles calcula, cuántos pinos calcula que puso o pusieron del grupo de trabajo? Y yo creo que han de pasado los 40.000, capaz más también, porque se fueron haciendo etapas y nosotros tuvimos un incendio, por ejemplo, unos años atrás, que quemó 8 manzanas, ahí se repusieron 8.000. Que son ¿A dónde? ¿Hacia atrás fue el incendio? No, allá sí. Llegó hasta el mar y esa parte se pusieron todos pinos nuevos y se nota porque al lado de los otros son más chicos. Flaquitos. Claro, más chiquitos, sí. Pero ya están logrados también. Así ¿Viene acá al barrio y ve esto cada tanto? Y solo... O no, porque total ya está, ya pasó, ya lo hice. Todo el mundo sabe que lo hice o que lo hicimos y otra cosa mariposa. Y no es tan fácil, ¿eh? Mucha gente ni idea. ¿Ni idea tiene? No. Me pasa con la música. Si no hubiera sido... Bueno, eso va a ser la otra etapa de la Claro, charla. pero que sí, la música hay gente que he convivido con ellos toda una vida y me dice no sabía que tocaba la guitarra, así que de esto fue menos. Nací con la guitarra. Claro, acá esto en los años que nosotros empezamos esto, acá estábamos fuera del pueblo, Sí. no había nada. Incamar Claro. y alguna casita, Incamar nada más. Además me estoy imaginando, era pasar la máquina entre los médanos. Porque... Sí, era todo médano blanco, sí.
Acá no había algún olivillo o alguna cosa así, pero muy poco, el resto era todo mediano blanco. ¿Qué acierto 40, 50 años después, digo, ahora uno camina permanentemente por acá, lo que se ha transformado este barrio, ¿no? Lo que debe sentir usted. Y ¿Le cuenta, tiene nietos? Sí, sí. ¿Y saben los nietos de esto? Y, por ejemplo, mi primer nieto compartió un poco de tiempo conmigo al final, porque yo me fui en el 2006 y él ya tiene más de 20 años, así que... ¿Conoce la historia? Sí, de chico, era muy chiquito, pero siempre se acuerda cuando veníamos. Él acá, lo que pasa es que acá, por ejemplo, mis hijos casi todos compartieron conmigo esto. En el sentido de que yo los traía, acá los podía dejar que hicieran lo que quisieran, porque anda a jugar. Acá no hay problema de raptarlo, nada. ni que se lastimen porque se caen en la arena. Claro, así que todos compartieron, sí. ¿Y el pino entonces fue una idea de este hombre? ¿Y de dónde sacaron los pinos? ¿Cómo lo trajeron? De ahí del vivero de Necochea. Este hombre, yo lo fui a ver al vivero. Tenía vivero del Moro, estaba saliendo de Necochea para el lado de Mar del Plata, y no sé cuánta talla tenía. El proceso del pino, que él insistía con eso, porque él vino, él fue el que inclusive plantó los pinos del otro lado del camping. Los que están plantados en el camping era de un señor de Buenos Aires, que también lo hice yo ese trabajo, que querían poner una maderera acá. Ajá. Sí, lamentablemente se mató el dueño y los herederos no liquidaron todo. Y el proceso quedó ahí, pero los pinos están. Y él decía que el pino ese, al no tener el tacho, se desarrollaba 10 veces más rápido que cualquier otro pino. Porque es cierto, lo tenían apretado en el vivero, todo como un almácigo grande de pino, le cortaban la punta con una hoz y lo iban levantando. Y yo decía, ¿cómo es posible que el pino tenía 40 centímetros y tenía otro tanto de raíz? Ajá. Y era ese el proceso. Entonces me decía, yo lo traigo acá, lo pones, me decía, porque era venía del otro lado del charco, y tú vas a ver que eso se desarrolla más rápido. Y tenía razón. ¿Y tenía razón? Tenía razón, sí. ¿Estos árboles se desarrollaron los últimos 40, 50 años entonces? Sí, no, estos tienen más o menos la misma edad. Esto tiene mucho menos, estos deben tener, y esta etapa la terminamos cerca del 2000 y moneda. Ajá. Sí, así que, pero ya tiene más de 20 años. Bueno, estamos en las dunas. ¿Y usted viene a las dunas o no viene? Sí, vengo, sí. Tengo inclusive muchos amigos que por ahí, cada tanto, inclusive hay un señor que vino a Buenos Aires que me invita a la casa para que ensayemos, simplemente me invita a la casa y junta a los vecinos para ¿hacer juntar una guitarreada? Sí, sí. Tiene la casita acá a 2 o 3 cuadras. Es un militar retirado y bueno, esas cosas que da la vida, la amistad. ¿Y usted dónde vive en Montehermoso? En la calle Elías Guevara 373, que está ahí. ¿Tiene árboles ahí? Sí, tengo. Bueno, sería que no haya puesto un árbol en su casa. No, tengo. Sí, no se puede tener mucho como acá, pero hay sí. Inclusive... ¿Usted ha tomado conciencia de... ¿Qué edad tiene? 73. Bueno, 73. Quiere decir que... ¿Qué tenía? ¿Menos de 30 años cuando hizo esto? ¿30, 30 y pico de años? Claro, no sé, capaz que un poco menos, ¿no? Yo soy del 46 al 72. Bien. ¿Usted ha tomado conciencia del laburo que han hecho? Y que eso tal vez no, porque uno lo tomó como una cosa normal, lo simplificó, pero sí, a través del tiempo después uno se da cuenta, porque inclusive este proyecto vino gente que lo quiso llevar a Israel también. ¿Ah, sí? Claro, porque poder domesticar los voladores de esta manera no es tan fácil. No. Así que también, no sé si... ¿No tiene registro fotográfico de lo que era? No quedó nada. Se perdió todo. ¿Se perdió todo? Sí, lamentablemente, eso lo sentí mucho. Porque ahí uno viendo eso hubiera tomado conciencia. Yo más o menos me quiero imaginar por lo que uno ve acá alrededor y con los médanos, pero lo que debe haber sido esto cuando ustedes arrancaron con las topadoras. Y aparte, por ejemplo, el momento que teníamos el riego por aspersión, y teníamos los postes de luz con alumbrado público y los pinitos de 40 centímetros. Claro. Era una cosa que mucha gente venía y no puede ser, tienen alumbrado público y no había gente. No había gente. Bueno, vamos a seguir caminando con el osito Aguirre y después vamos a hablar de su otra pasión. Bueno, ahora. Bueno, como usted diga.